Buenas noches. Buenas noches. Desde el Centro de Estudios de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones de Empresas, agradecemos su participación al primer día del taller de Derecho Empresarial, Societario y Corporativo. El día de hoy nos acompaña la doctora Mercedes Ormeño con el tema denominado Definición de empresa y su régimen constitucional, concepto de empresario y sus clases. La doctora Mercedes Ormeño es apoderada legal del Grupo Ormeño, abogada por la Universidad de Lima, magíster en Derecho Empresarial por la misma casa de estudios. Es docente de los cursos de Teoría de Conocimiento y Derecho de la Empresa en la Universidad de San Martín de Porres y directora del área de comunicaciones del Centro de Estudios de Sociedades, Fusiones y Adquisiciones de Empresas CEFAS. Estimada doctora, le damos el uso de la palabra. Recuerde que tiene 1 hora para su ponencia y le estaremos avisando 5 minutos antes de culminar. Luego de ello tendremos una ronda de preguntas finales. Le cedemos el paso. Muchas gracias, Michelle, y muchas gracias a través tuyo al centro que me da la oportunidad de poder llegar a todos sus compañeros, a todos los alumnos y las personas que se encuentren interesadas de aprender un poquito más acerca de qué es empresa y cuál es su rol en nuestra economía, ¿no? Más aún en las épocas en que nos encontramos, donde es un término que lo escuchamos en todo momento y en diferentes en departamentos y en diferentes ramas en general. Agradezco esta oportunidad y paso a explicar un poquito en forma primero coloquial qué entendemos por empresa, ¿no? Porque es un término, como repito, muchos dicen yo tengo una empresa, otros dicen quiero constituir una empresa, otros utilizan este término como sinónimo de proyecto. Y realmente en todos los diferentes contextos es un término que está adecuadamente utilizado, porque empresa significa también un proyecto, empresa significa un objetivo en común, empresa significa asumir un riesgo. ¿Qué es lo que estoy colocando aquí? La empresa, decimos que inclusive ustedes deben de recordar aquella fórmula que les enseñaron en el colegio, E es igual K más T. Empresa es igual a capital más trabajo. ¿Qué entendemos realmente por empresa? Como un fenómeno social, económico y jurídico, es entendida como un ente integrado por un grupo de personas que tienen un objetivo común. Ahora bien, esta integración es por acuerdo de voluntades. Nada es impositivo, ¿correcto? También, ¿qué decimos? Y lo vamos a leer en diferentes autores. Empresa se entiende la organización de los factores de producción. ¿A qué factores de producción nos referimos? Precisamente a los recursos, al capital, al trabajo. También se denomina cuando tenemos un proyecto que queremos realizar. De pronto por allí, en alguna conversación coloquial, o ahora que hemos tenido tanto tiempo para reflexionar, porque hemos tenido que quedarnos en casa, muchos han pensado en hacer algo. ¿Qué hacemos? Tenemos que producir. Y ese qué hacemos, tenemos que producir, se va a traducir en la constitución de una empresa. También se entiende como empresa la sumatoria, como repito, del capital más trabajo. Por ello, podemos decir que la empresa la podemos entender de diferentes puntos de vista. Primero, como una persona jurídica. Después, como un patrimonio autónomo, como una organización, como una actividad y una universalidad, es decir, un todo. ¿Cuándo hablamos de una empresa como persona jurídica? Como ustedes recordarán, la persona jurídica es una ficción creada por el derecho a la cual se le va a otorgar, valga la redundancia, derechos y obligaciones. Pero esta ficción creada por el derecho está integrada por personas naturales y también por personas jurídicas. Por lo tanto, cuando hay un grupo de personas que quieren y tienen un objetivo en común y acuerdan realizarlo en forma conjunta,
van a crear una persona distinta a ellos. Una persona jurídica que va a tener una vida propia, que va a tener su propio capital, que va a tener su propia representación y va a ser distinta a los miembros que la integran. Y por ello se dice que el empresario, vale decir, la persona que se va a dedicar a desarrollar esta actividad, es el primer servidor de la empresa. El primer servidor en cuanto a apoderado puede ser, en cuanto al titular, en cuanto a aquella persona que se dedica a la producción, en caso estemos hablando de una empresa dedicada a producir bienes o dedicada a una prestación del servicio. ¿Están entendido entonces empresa como persona jurídica? Luego les dije empresa como patrimonio autónomo. ¿Por qué decimos que es un patrimonio autónomo? Porque al momento que las personas deciden integrar una empresa, constituir una empresa, ¿van a hacer qué? Van a hacer una separación del patrimonio personal y transferirlo a este ente, a esta empresa que van a constituir. Por lo tanto, el patrimonio que constituye a la empresa es un patrimonio distinto al patrimonio de la persona que la constituye. Hay una separación. Este patrimonio autónomo va a hacer frente a todas las actividades, a todos los derechos, a todas las obligaciones de la empresa y no va a llegar al patrimonio personal. Por lo tanto, el titular, las personas que integran a la empresa, va a tener o va a ser propietario de dos patrimonios, el personal y el empresarial. Por eso estamos explicando la empresa desde el punto de vista de un patrimonio autónomo. Recordando, estamos diciendo que empresa como persona jurídica, empresa como patrimonio autónomo. En el tercer caso, es una empresa como organización. ¿Qué organizamos? La empresa como organización. Organizamos los factores de producción. Es decir, todos estos elementos que vamos a integrar para constituir una empresa, llámese bienes muebles, bienes inmuebles, llámese know-how, es decir, el conocimiento, saber cómo, llámese todo tipo de bienes tangibles, intangibles, llámese marcas, signos distintivos, llámese el local. Todos estos factores nosotros tenemos que organizarlos. ¿Para qué? Para constituir esta empresa. Y esta organización, ¿quién la va a hacer? El primer servidor de la empresa, que hemos dicho que, ¿quién es? El empresario. Bien. Luego hablamos de una empresa como actividad. Se refiere a lo que nosotros vamos a conocer. Y por último, vamos a ver empresa como una universalidad. El término universal, ¿qué nos está indicando? Un todo, un universo. Es decir, el conjunto de derechos o de cosas que no pierden su individualidad, pero que representan una unidad ideal y puede ser objeto de un tratamiento jurídico unitario. Esto es la empresa. Todos ellos no pierden su individualidad, pero en conjunto forman un solo concepto. ¿Cuál es? La empresa. Bien, hasta aquí hemos desarrollado qué es una empresa, hemos desarrollado las diferentes formas que podemos entender una empresa. Ahora vamos a pasar a los elementos que requerimos para constituir una empresa. ¿Qué factores, qué elementos tenemos? ¿Se acuerdan que hemos dicho que como organización de los factores de producción? Dentro de los elementos vamos a encontrar el elemento humano. Dentro del elemento humano encontramos al empresario, al comerciante, a los colaboradores. Colaboradores, entiéndase como antes denominábamos a los trabajadores, ¿correcto? También tenemos el elemento funcional, el objetivo, la finalidad por la cual estamos constituyendo la empresa. Hay un elemento exógeno, pero no por ser extra no va a ser importante.
¿A cuál elemento nos estamos refiriendo? A la clientela y al prestigio. Si no tenemos clientela, no tenemos una empresa, porque de nada nos vale la producción, la acumulación de bienes, el tener un equipo ingente de personas, de colaboradores, y no podamos prestar el servicio. Vale decir, no tenemos clientela. Y para obtener una buena clientela, ¿de qué necesitamos? Del prestigio. ¿Y qué es el prestigio? Es el nombre o la colocación de nuestra empresa en el mercado. Pero ya lo vamos a ver. Simplemente es una introducción para explicar esta diapositiva. Y luego tenemos el elemento patrimonial. Hemos dicho que es un patrimonio autónomo, ¿correcto? Dentro de este patrimonio tenemos elementos tangibles como la parte material, la mercancía, los insumos, el dinero, la utilidad, los inmuebles, los bienes muebles, etc. Y los intangibles, como es el nombre comercial, la marca, el signo distintivo, ¿no? Los signos distintivos, como es un lema comercial, como es una patente. Ahora que tanto estamos escuchando, por ejemplo, de la creación de las vacunas, me imagino que algún laboratorio la va a encontrar, Dios mediante pronto, y lo va a patentar. Eso es un intangible. También tenemos los secretos industriales, los tecnología y los diseños industriales. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Dentro del elemento humano hemos dicho que tenemos al empresario, que es el primer servidor de la empresa, es el titular o la persona que realiza la actividad objeto por el cual se constituyó. Y también tenemos al comerciante que, recordaremos, tiene esta categoría en cuanto realiza la actividad comercial en forma habitual y con capacidad. Todavía está vigente en nuestro Código de Comercio y hablamos de una habitualidad que me podrían preguntar, ¿a partir de cuándo se es habitual? Es cuando se realiza esta actividad de manera constante, no esporádica, no casual, no por una necesidad. Si yo me pongo a vender, por ejemplo, que tengo en exceso un número determinado de libros y los vendo, no significa que yo voy a ser comerciante, sino lo realizo en forma esporádica por una necesidad. Para ser o para tener la categoría o calidad de comerciante, hay que hacerlo de forma habitual y tener la capacidad y ejercerla, obviamente. ¿Correcto? Entonces, el elemento humano tenemos al empresario, al comerciante y al colaborador, que hemos explicado claramente que se refiere a aquel trabajador que tiene una relación de dependencia, sea con el comerciante o sea con el empresario. Esto se refiere al elemento humano. Luego hemos explicado al elemento patrimonial. Y aquí podemos hablar de tantos bienes muebles, inmuebles, porque son tangibles. Tenemos a los insumos, tenemos a las mercaderías, tenemos a los mismos productos que son fabricados, ¿no? Digamos que estos insumos en esta cadena de producción se le agrega valor, valor agregado, y que luego tenemos el producto que nosotros vamos a vender, vamos a distribuir, vamos a colocar en el mercado. ¿Correcto? Aquí he puesto ejemplos de materiales, ejemplos de bienes muebles, ejemplos de dinero. También hemos colocado los inmuebles porque es importantísimo y forma parte del patrimonio tangible, los inmuebles que forman parte de esta empresa. Dentro de los intangibles hemos hablado de los signos distintivos. Vamos a recordar, el nombre comercial, ¿qué es lo que identifica? Identifica o distingue una empresa de otra. Pongo ejemplos, no los nombro, porque simplemente no es querer hacer propaganda, sino he utilizado la imagen y no tengo derechos para exponerlos, pero al fin solamente es un fin educativo, por lo tanto no creo que haya ningún problema. Segundo, la marca. ¿La marca qué distingue? Distingue un producto de otro, ¿no? Cuando uno va a un supermercado, cuando uno va al mercado, uno se dirige a la adquisición de algún producto leyendo, ¿no? Leyendo cuál es la marca, buscando aquello que a ustedes satisfacen su necesidad. Y luego el lema se refiere a este conjunto de frase o leyenda utilizada como complemento a la marca.
Y existen muchos lemas comerciales, ¿no? Que nosotros, que al escuchar esa frase ya sabemos a qué producto nos estamos refiriendo, ¿no? Yo creo que para esto no requieren más ejemplos. Ustedes reconocen cuándo es un lema, cuando estamos hablando de marca y cuando hablamos de un nombre comercial. La parte de la tecnología y la patente, ¿no? Lo que estamos esperando, por ejemplo. La tecnología se refiere a esta práctica de conocimientos necesarios para producir bienes y servicios. Se utilizan en la producción, pero también en los procesos operativos, como el know-how, que es el saber cómo, como este conocimiento que se requiere para la producción de bienes o para la prestación de servicios. La patente es el título. La patente es cuando uno crea algo y es autor del mismo, el Estado le reconoce el derecho exclusivo de explotación. Vale decir que tiene un número determinado de años, en este caso 20, en donde ustedes van a poder explotar aquello que han inventado y con esos ingresos es más o menos la retribución a todos los años de sacrificio, a todos los años de inversión que ustedes han empleado para encontrar esta patente. ¿Correcto? También tenemos en ese sentido modelos de utilidad y los secretos comerciales. Los modelos de utilidad consisten en dar al objeto una configuración, una estructura o construcción de la que resulte alguna ventaja práctica apreciable para su uso o fabricación. Son los modelos que la gente puede inventar o crear a través de la tecnología y que permite, por ejemplo, la creación o la facilidad o el recortar un proceso, la elaboración de algún producto, porque utilizaron un modelo de utilidad. Y los secretos comerciales es esta receta, es esta, digamos, fórmula que solo lo conoce el inventor y que es una información exclusiva y secreta y que lo posee la empresa, es el saber cómo se produce. Por ejemplo, puede ser la receta de la Inca Kola, puede ser un secreto comercial, así como también la de la Coca-Cola. Todos podemos acercarnos, podemos determinar sus ingredientes, pero la fórmula no la podemos llegar a saber, ¿correcto? Y así puedo mencionar una serie de productos y una serie de servicios, porque ahora, por ejemplo, tenemos desinfectantes, tenemos diferentes, digamos, productos que nos ayudan para evitar el contagio y cada vez van creando y alguno debe tener un secreto que impide que sea similar, podemos llegar a ser parecidos, pero no igual, porque existe un secreto comercial muy bien guardado y solamente puede ser explotado por la empresa que lo construye. Muy bien, seguimos. El elemento funcional se refiere al objetivo por el cual las personas constituyen una empresa. Y se dice que la finalidad es lucrativa. Actualmente ya el lucro al comienzo siempre es el deseo, ¿no? El deseo de obtener una ganancia, el deseo de obtener, digamos, incrementar su patrimonio. Sin embargo, decimos, más allá que el lucro, es un beneficio económico, porque no siempre los números, como por ejemplo este año 2020, va a ser lucrativo. Sin embargo, no vamos a dejar de producir. Vamos a tener quizás pérdidas, pero nosotros, nuestro afán es la intervención en el mercado y la satisfacción de necesidades. Por lo tanto, más que un lucro, lo que tenemos que analizar es el beneficio económico. ¿Sí? Pero decimos que tiene una finalidad lucrativa porque es lo que nos mueve, lo que conlleva a la creación de esta unidad estructural distinta, con personería jurídica, con patrimonio autónomo, con una organización, como un universo, distinta a los miembros que la componen. Y el elemento exógeno que les expliqué al comienzo y me detuve, porque era importante determinar por qué es importante estos elementos que están fuera del contexto interno que integra una empresa. Porque como les explicaba, sin ellos no podemos hablar de empresa.
Podemos constituirla, puede ser una bellísima fábrica, pueden ser unos estupendos productos, puede ser un excelente servicio, pero si no tenemos a quién prestarlos, lo único que vamos a hacer es acumular, quizás en los almacenes generales de depósito, y luego ver que se tenga que rematar para evitar tener una gran pérdida que inclusive nos va a costar más la acumulación, vale decir, nos cuesta más el almacenaje que la misma producción. Por lo tanto, para evitar más pérdidas, ¿qué hacemos? Rematamos. ¿Qué hacemos? Tratamos de colocar los productos y por último hasta podíamos donar, porque sería una lástima botar, ¿no? Aunque hemos visto a veces estas imágenes que muchos productos, en vez de donarlos por tanta gente que sufre realmente, que tiene estas carencias, en vez de donarlas, lo botan. ¿Para qué? Para evitar que el precio baje. Entonces, es importante determinar que tanto este elemento exógeno como la clientela, como el prestigio, también es importante un elemento que debe primar en toda empresa, y es ese elemento denominado valores. Valores, que si bien uno constituye para obtener una ganancia, para tener una ubicación en el mercado, para tener un control, un control, no me refiero a un control en el Estado, sino un control en lo que se refiere a tus elementos y a tus órganos de producción para satisfacer las necesidades que se presentan en el mercado, no olvidemos el elemento es importantísimo que es de la responsabilidad social, porque uno crea una empresa no solamente para obtener una posición en el mercado, sino para servir al mercado. Es algo tan importante como este elemento exógeno de clientela y prestigio, porque si uno no se pone al servicio de la comunidad, vale decir, si uno no retribuye aquello que le da a la comunidad, entonces lo único que estamos creando es un ente que produce, pero que no está colaborando, que no está siendo empático con la sociedad. Por eso nosotros, ante una emergencia, ante una crisis, ¿qué tenemos que hacer los empresarios? Los empresarios tenemos que decir, bueno, señores, nos piden que entremos, que sirvamos al mercado. Está bien, no vamos a poder tener utilidad, pero para eso se creó una empresa, para prestar también un servicio. Un servicio para ayudar a la comunidad, porque si la comunidad está bien, nosotros estamos bien. Si la empresa está bien, la sociedad debe estar bien. ¿Me entienden? No podemos pensar a la empresa como un ente separado de una realidad, de un contexto social. La empresa está para servir y no para servirse. Y eso es importante tenerlo clarísimo, porque es aquello que nos debe llevar a constituir una empresa. Ok, seguimos. ¿Cómo clasificamos a la empresa? Hay diferentes formas en que se puede clasificar, se puede desarrollar, se puede separar. Por ejemplo, por el número de sus titulares, también por la fuente de su capital, también por la magnitud económica, ¿no? O por el número de sus trabajadores. Son diferentes formas en que uno puede clasificar a la empresa. Ya hemos dado su concepto, hemos dado unas características, hemos dicho cuáles son sus elementos. Ahora vamos a ver cómo podemos agrupar estas empresas o qué clase de empresa puedo constituir. De pronto ahorita ustedes tienen un proyecto, tienen una idea, quieren constituir algo y no saben cuál es la mejor forma de hacerlo. Perfecto. Espero ayudarlos para que lleguen a una conclusión. Y tenemos, por la fuente de su capital, vamos a encontrar empresas privadas, empresas públicas y un mix, vale decir, la empresa mixta de capitales privados y de capitales públicos. La segunda clasificación la vamos a encontrar
por la magnitud económica de la empresa o número de trabajadores. Me imagino que deben haber escuchado, sobre todo ahora que hemos tenido oportunidad de escuchar más que en otras oportunidades, que nos hablan de la pequeña empresa, la microempresa, las MIPES, las grandes empresas. Les voy a explicar. Es una clasificación de ellas. Las grandes empresas, la gran empresa son empresas, pueden ser nacionales o empresas internacionales. Dentro de esas internacionales hablamos de las transnacionales y las multinacionales. Es por el número, ojo, de su magnitud económica o por el número de trabajadores, colaboradores. La mediana empresa son consideradas por montos de operaciones que no deben ser superior a 900 sueldos mínimos vitales y no tener más o tener más de 50 trabajadores, tener más de 50 trabajadores. Y por último, de acuerdo al tamaño, micro y pequeña empresa. Dentro del micro y pequeña empresa, aquí van a escuchar por primera vez aquello que deben haberlo visto cuando han salido al mercado, cuando han interactuado, cuando han comprado algo, las ya conocidas como EIRL. ¿Qué es una EIRL? Es una empresa individual de responsabilidad limitada. Es una empresa creada por una ley y vamos a explicar su característica un poquito más adelante. No se preocupen, que se los explico, y si por ahí no han entendido, por favor, a través del chat o en el rol de preguntas, me lo hacen saber. No tengo ningún problema y yo feliz repito las veces que sean necesarias. Y estas micros y pequeñas empresas deben inscribirse en el Registro Nacional de la Pequeña y Microempresa del Ministerio de Trabajo. Esta es la segunda clasificación por la magnitud. La tercera clasificación es por el número de titulares. Acá nuevamente vamos a encontrar si tenemos un solo titular, nos estamos refiriendo a la empresa unipersonal, que puede ser una persona natural con negocio, o a las ya conocidas empresa individual de responsabilidad limitada, que son aquellas que se constituyen como tal y que tienen un solo titular. Y que si ese titular hace las veces del gerente, tiene dos órganos, titular y gerente, pero generalmente lo realiza la misma persona. Por lo tanto, recibe ese titular la denominación de titular gerente. Y estamos viendo por el número de titulares. Tenemos, repito, a la persona de las empresas de un solo titular, tenemos a la persona natural con negocio y las EIRL. Y cuando hay más de un titular, vamos a hablar ya de las muy conocidas sociedades o llamadas empresas societarias o llamadas empresas colectivas. Colectivas se refiere a que tiene más de un titular, a que se refiere a que hay un grupo de personas que han tenido un acuerdo de voluntades para la constitución de una empresa colectiva llamada sociedad. Estas sociedades, tenemos sociedades de capitales que, por ejemplo, su capital va a estar representado en acciones, todas del mismo valor nominal, el aporte es efectivo y a través de bienes. Los órganos encontramos generalmente la Junta General de Accionistas, el directorio y el gerente, pero lo vamos a ver una a una de las 5 clases de sociedades que se puede constituir una empresa colectiva. ¿De dónde la saqué? De la Ley General de Sociedades. En esa ley están enmarcadas las 5 formas en que se puede constituir una empresa colectiva. ¿Cuáles son? La primera y la más conocida, la sociedad anónima. La sociedad anónima, cuya abreviatura es S.A., tiene 3 clases. La sociedad anónima común y corriente, la ordinaria, la sociedad anónima abierta y la sociedad anónima cerrada. La sociedad anónima cerrada se caracteriza porque tiene accionistas de 2 a 20, no más de eso, ni menos de 2 ni más de 20. Y se caracteriza porque puede presentar los 3 órganos que he explicado antes, la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia, siendo el directorio no un elemento obligatorio. Me explico.
La sociedad anónima cerrada puede carecer de directorio sin ningún problema. Vale decir que puede presentar dos órganos, la Junta General de Accionistas y la gerencia. Accionistas de 2 a 20. Sociedad anónima abierta es aquella que tiene más de 2, presenta una suscripción de accionistas porque es abierta al público, se prepara a través de un programa de constitución y generalmente, no siempre, puede tener accionistas mayores a 750, pero tiene una serie de características y, repito, no tiene un límite en cuanto a cantidad de socios, de accionistas. Y la sociedad anónima ordinaria, la común y corriente, es aquella, por ejemplo, que definitivamente tiene los 3 órganos, vale decir, la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia, y puede tener más de 12 accionistas porque se constituye como tal. No la quieren hacer cerrada, no la quieren hacer abierta. Puede ser una sociedad anónima que tengan 21 accionistas, no es una cerrada, ni tampoco es una abierta, sino es una simple sociedad anónima como la conocemos, ordinaria. Espero que hasta aquí estemos entendiendo y sea más o menos clara, y estoy también sujeta a sus preguntas al final. La segunda forma o el segundo ropaje que puede tener esta empresa, vamos a tener a la sociedad comercial de responsabilidad limitada, las ya conocidas SRL, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de una SRL y una sociedad anónima? En primer lugar, la forma como se representa el capital social. En las sociedades anónimas tenemos que está dividido en acciones. En una SRL encontramos que son participaciones. En una sociedad anónima hablamos que los integrantes son accionistas. En una SRL hablamos que son socios, porque aquí no hay acciones, son participacionistas. Y si me preguntan, ¿cómo se denominan entonces? Socios participacionistas. En una sociedad anónima, socios accionistas. ¿Correcto? Tiene un número limitado de socios, de 2 a 20, y como su nombre bien lo indica, la responsabilidad es limitada. ¿Limitada a qué? Limitada al porcentaje de su participación en el capital social. ¿Perfecto? La sociedad colectiva. Esta sociedad tiene como características, su abreviatura es, su sigla es S.C. Pero su principal característica es la responsabilidad ilimitada. Aquí los partícipes, los socios, van a responder con todo su patrimonio, a pesar de que crean una persona jurídica distinta, porque la característica esencial de esta sociedad colectiva es la responsabilidad ilimitada, porque todos responden en forma solidaria e ilimitadamente frente a las obligaciones de la empresa. Y aquí participan 2 clases de socios, los socios industriales y los socios capitalistas. La cuarta clase de sociedad es aquella que también deben reconocerla, que es la sociedad civil. Muchos confunden cuando escuchamos el término de civil, está regulada por el Código Civil. Pues no. Es una sociedad regulada por la Ley General de Sociedades, pero recibe este término porque la agrupación de estas personas va a ser de común denominador una profesión. Por eso es que ustedes ven generalmente, no es una regla, pero generalmente ven como sociedades civiles a los estudios de abogados, a los estudios de arquitectos, a los estudios de ingenieros. ¿Por qué? Porque los va a unir una profesión determinada, un oficio, ¿no? Y esta es la característica de una sociedad civil, que pueden ser ordinarias o de responsabilidad limitada. Y por último, la sociedad en comandita. Esta sociedad en comandita, perdón, ya me estoy yendo muy rápido. Esta sociedad en comandita se caracteriza porque tiene 2 clases de socios. Los socios
comanditarios y los socios cuya responsabilidad, obviamente, los socios colectivos, que como su nombre lo indica, son solidarios e ilimitadamente responsables, y los socios comanditarios, que su responsabilidad se va a limitar a su participación en la sociedad. Recapitulando, hemos visto las diferentes clases de empresa, sus diferentes clasificaciones, y luego, en cuanto a su número de titulares, tenemos dos, ¿no? Cuando existe un titular, tenemos la persona natural con negocio y tenemos la EIRL. Y en cuanto a las sociedades colectivas o las empresas colectivas, tenemos estas 5 formas de sociedades: la sociedad anónima, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva, la sociedad civil y, por último, la sociedad en comandita. ¿Dónde se encuentran reguladas estas sociedades? En la Ley General de Sociedades. Perfecto. Ahora bien, el taller estaba dirigido para hablar de la empresa y su régimen constitucional. Es algo que también nos preocupa, es algo que hemos estado escuchando, es algo que estamos permanente comunicación respecto. Por ejemplo, deben haber escuchado de los programas de Reactiva, Reactiva Perú, que son para impulsar, para ayudar, para subsidiar en algunos casos, ¿no? Estamos viendo que van a subsidiar al transporte público, que al final, ¿qué es lo que está haciendo? Están subsidiando al Estado, ¿no? Están subsidiando ¿a quiénes? A las empresas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. En primer lugar, ustedes recordarán que el Estado promueve, garantiza la constitución de las empresas, la participación, ¿no?, de la sociedad, de nosotros como personas naturales, constituyendo empresas como personas jurídicas, en el aspecto, en el rol económico, porque nos va a permitir, el Estado nos garantiza la igualdad. Es decir, que si uno reúne todos los requisitos, no debiéramos tener, inclusive no debieran haber barreras burocráticas para la constitución de una empresa. ¿Correcto? Por ende, el rol económico del Estado. ¿Qué nos dice? Y esto lo encontramos en la Constitución, en el artículo 59. ¿Qué nos dice? Voy a proceder a leer para luego comentarlo. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, el comercio e industria. Escuchen bien, garantiza la libertad de empresa. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. Quiere decir que uno no puede constituir una empresa para delinquir. El Estado, por lo tanto, brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. ¿Qué nos quiere decir este artículo 59 de la Constitución Política del Perú? Nos dice que el Estado nos facilita, nos proporciona, nos garantiza el poder constituir una empresa, y que si encontramos que existe un desfase, que existe no una igualdad, pues el Estado intervendrá para equiparar, para que no exista una protección a un sector y desprotección al otro. Por lo tanto, es por ello que cuando dicen que cambian las reglas, que hablan de una inestabilidad jurídica, se están refiriendo a eso, porque nadie va a invertir en un Estado donde no nos garantiza la estabilidad jurídica, donde, por ejemplo, actualmente está permitido, supongamos, la producción de bienes, de materiales, de útiles escolares. De pronto que venga una ley que diga, no, hemos invertido, hemos adquirido materiales, hemos adquirido las mejores maquinarias, por ejemplo, de Europa, hemos invertido todo el capital, y de pronto cuando ya tenemos todo listo, ya tenemos la producción, ya tenemos todos los libros listos para la distribución, nos sale una norma en donde dice, no, ahora solo el Estado va a ser el único que produce los útiles de escritorio. Ustedes pueden decir, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Quién me repone? Es por eso que dice
muy claramente dentro del rol económico del Estado es que el Estado garantiza la libertad de empresa. Pero ojo, esa libertad no significa libertinaje, no significa que uno puede constituir la empresa libre para delinquir, para realizar actos contra la moral, para cometer un delito. Perfecto. Y el otro artículo muy importante también respecto al régimen constitucional, respecto a la empresa, es lo que se refiere al artículo 60 de la Constitución en lo referente al pluralismo económico. ¿Qué quiere decir esto? La economía nacional se va a sustentar en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, al reconocer este pluralismo económico, reconoce que existen diferentes modalidades de constitución, diferentes modalidades de poder invertir un capital, de acuerdo a normas, de acuerdo a ley. Por eso es que el Estado nos da todas estas formas en que uno puede invertir, pero esta inversión tiene que estar siempre protegida, porque no nos pueden cambiar, digamos, las reglas del juego. ¿Qué más dice este artículo 60? Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. Ojo con esto. Subsidiariamente, repito, actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de amplio interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal. Me explico. Cuando el Estado realiza empresa, cuando esta actividad se tiene que desarrollar en alguna localidad o es una actividad que no arroja mucha utilidad, que la inversión es demasiado y que el retorno del capital es muy largo. Por lo tanto, no podemos tampoco dejar desabastecida una región, porque simplemente no es atractivo empresarialmente. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Intervenir allí. Allí el crear su empresa, allí realizar producción o asociarse con el capital privado para brindar ese servicio, para producir esos bienes. Porque la idea es que todos, en todas las regiones, en todos los lugares, por más lejanos tengamos, debiera tener las necesidades básicas, deben estar satisfechas. Debemos tener luz, debemos tener agua. Hemos visto durante esta pandemia que existen muchas localidades, no necesariamente tan lejanas a la capital, inclusive dentro de esta, que no están servidos por aquello que es algo de necesidad básica. Es allí donde, como no es atractivo para la inversión de un capital solo de privados, es que subsidiariamente entra el Estado y debiera entrar para prestar los bienes y los servicios para satisfacer a esa comunidad. Pero siempre esta intervención, cuando se tenga que hacer por necesidad, no va a tener privilegios respecto a la inversión privada. Por eso dice que esta actividad empresarial, sea pública o privada, van a tener el mismo tratamiento. No puede ser que por ser el Estado va a tener mayores privilegios que el capital privado. Y repito, solo va a entrar en caso de necesidad, porque no va a entrar a hacer una competencia, sino va a entrar porque, por ejemplo, un transporte aéreo en comunidades muy lejanas, donde el aeropuerto es muy costoso, donde la construcción de un aeropuerto es inviable, porque el retorno es demasiado largo, entonces intervendrá el Estado, tendrá que construir el aeropuerto y ayudará a algunas empresas privadas para que preste este servicio. Y lo vamos a ver pronto porque ya nos hemos enterado a través de las noticias, por ejemplo, que las empresas de transporte públicas y la privada sobre todo, el Estado va a subvencionar el transporte. ¿Por qué? Porque debido al aforo, no es rentable un transporte público con solo el 40 o 50% de ocupación. Esa falencia, ese costo, por lo menos el costo,
lo va a subvencionar el Estado. El Estado va a intervenir, ¿para qué? Para que no dejen de prestar el servicio, algunas veces llamado público de transporte y en otras veces llamado privado de transporte. Quizás en otra oportunidad que podamos hablar del transporte, que es parte también de mi especialidad, lo puede explicar, porque lamentablemente es un área no muy bien estudiada y generalmente confundida. Pero no es el tema de hoy, sino simplemente estamos dando ejemplos de las empresas, por ejemplo, una empresa de transporte. Esto es en cuanto al régimen constitucional, a lo que encontramos, lo principal, no me he querido extender para no ser tan larga esta exposición respecto al régimen constitucional de la empresa. Y por último, ¿qué clase de empresario vamos a encontrar? El empresario, hemos dicho, es el primer servidor de la empresa. No podemos concebir empresa sin empresario y no podemos denominar a una persona empresario sin empresa. Pero sí, aquello que siempre le digo a mis alumnos, empresa y sociedad no son sinónimos. Y eso ustedes lo tienen claro, ¿verdad? Seguimos. ¿Qué clase de empresario encontramos? Bueno, tenemos al empresario individual, los empresarios individuales, los que se encuentran regulados por la ley 21621, que se encuentra vigente, que regula la EIRL, la empresa individual de responsabilidad limitada. Sobre todo, quienes se constituyen con esta figura, las pequeñas y microempresas. Y también tenemos a los empresarios sociales. ¿Cuáles son? A los que constituyen precisamente las sociedades que nosotros hemos venido explicando. El empresario social es una persona jurídica. ¿Se acuerdan que esa ficción creada por el derecho, que junto con otras personas, los que lo integran, los miembros, que pueden ser tanto personas naturales o jurídicas, acuerdan constituir un patrimonio autónomo, distinto al suyo, al personal, en donde realizan una transferencia, sacan de su patrimonio personal y lo transfieren a la sociedad, a esta empresa social, a este empresario colectivo, a este empresario social. Y este patrimonio va a hacer frente a todos los gastos, a todas las obligaciones que pueda tener la empresa en un futuro. ¿Correcto? En un momento leo sus preguntas, veo que están formulando varias, no hay ningún problema, porque ya estoy más o menos por terminar y dentro del horario. ¿Y estos empresarios qué tipo de responsabilidad pueden tener? Y eso es muy importante porque al momento de analizar si van a emprender, por eso se le dice emprendedores, porque tienen un proyecto, porque van a constituir una empresa. Empresa vienen de emprender es arriesgar, emprender es tomar una decisión y llevar adelante el objetivo que tienen ustedes trazado. ¿Y saben cuándo empezamos este objetivo? A realizarlo, cuando empezamos a soñar. Porque el soñar es el inicio de hacer real aquello que hemos construido como un pensamiento. Y por eso es importante la creación de empresa. Y todos podemos serlo. Todos podemos ser empresarios. No hay ningún límite para ello, porque la imaginación es vasta y la intención es plena. Por lo tanto, ¿qué tipo? Pero sí hay que analizar qué responsabilidad va a acarrear, porque toda acción acarrea una responsabilidad. ¿De qué tipo? Tenemos la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa, principalmente. Dentro de la responsabilidad civil, ustedes van a destacar una responsabilidad contractual y una responsabilidad extracontractual. ¿Cuál es la diferencia de los dos? La existencia de una relación jurídica vigente anterior a la realización del daño. Me explico. Cuando hablamos de una responsabilidad civil contractual, cuando se produce este menoscabo, esta afección, esta aflicción,
una vez que haya existido una relación jurídica entre las partes. Por ejemplo, un contrato. Si hay un incumplimiento, si se afecta esta voluntad, pues hay una consecuencia. Y por lo tanto es una responsabilidad. ¿De qué tipo? Contractual. Pero ustedes dirán, ¿y por qué puede tener una empresa una responsabilidad extracontractual? Porque precisamente en ese ejercicio, en esa evolución, en ese trayecto, ustedes pueden tener una responsabilidad con aquellas personas naturales o jurídicas que no tengan ningún tipo de relación ni ningún tipo de vínculo. Por ejemplo, el camión que llevaba su producción para la distribución puede lamentablemente ocasionar un accidente. Y la persona con que ocasiona el accidente, el camión entiéndase que es de la empresa, el chofer entiéndase que es un personal, un colaborador, un dependiente de la empresa, a realizar este accidente con esa persona a quien ustedes no conocen, con quien no tienen una relación jurídica, con quien recién entran en contacto en el momento, en el evento no querido, no deseado, llamado accidente, por eso se denomina accidente, es que van a empezar a tener una vinculación, pero no contractual, porque ustedes no acordaron tener ese accidente. Ustedes, lamentablemente, por una imprevisión, por una falla de cálculo o por un problema técnico, se produjo este evento no querido, no deseado, pero que se produjo, y tienen que asumir una responsabilidad. ¿De qué tipo? Extracontractual. Pero ¿cuál es el único requisito que se exige para que exista esta responsabilidad extracontractual? Que exista un nexo causal. Un nexo causal entre quiénes? Entre la parte, entre el sujeto que ocasiona este evento, este accidente, y el daño producido. ¿Y cuál es el nexo? El vínculo vale decir el accidente, vale decir el choque, vale decir el haberse cruzado la luz roja, vale decir la falla de freno. Eso es en cuanto a la responsabilidad civil, contractual y extracontractual. En cuanto a la responsabilidad penal, se refiere a los delitos que nosotros encontramos dentro a toda aquella acción que se encuentra penada por la ley, a todo este listado de actos que se encuentran regidos por la ley y que no debemos cometer, porque si lo hacemos vamos a estar inmersos en este concepto llamado delito y por lo tanto sujetos a una pena, a una sanción. Como por ejemplo una administración fraudulenta, un lavado de activos, un delito de cohecho, una violación de la libertad de trabajo, etc. No debemos cualquier acción que se enmarque dentro de este contexto que se llame delito, estamos sometidos a una responsabilidad penal. Y por último, ¿qué otra responsabilidad? La responsabilidad administrativa. ¿A qué se refiere con eso? Nosotros tenemos que cumplir con todas las reglas, con todos los reglamentos que nos impone el régimen administrativo. Por ejemplo, la licencia de funcionamiento. Por ejemplo, la autorización de defensa civil, de INDECI. Tenemos que pasar, tenemos que tener, por ejemplo, una serie de sistemas de alarma, de fuego, contra incendios, debemos cumplir con una licencia de funcionamiento. Si hacemos una remodelación, con una licencia de construcción. Vale decir, nosotros para poder operar debemos estar acorde con toda la legislación y entre ellos también es importante no reñir a la administración del lugar donde nosotros vamos a operar, de nosotros vamos a explotar esta actividad mercantil y vamos a desarrollar nuestra actividad empresarial. No podemos ir ni contra una ley ni contra un reglamento, ¿no? Y ustedes saben que cada municipio tiene un TUPA que nosotros debemos respetar y cumplir de acuerdo a lo que nos establecen las normas. Y hasta aquí llega mi exposición con referencia al primer taller de hoy que se refiere a la empresa y su régimen constitucional. Y ahora estoy atenta a aquello que ustedes deseen que refuerce, que conteste, que pregunten o tienen alguna inquietud o quisieran algún consejo porque ya están por constituir su empresa, lo cual a mí me haría muy feliz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su valiosa participación.
A continuación le voy a leer algunas preguntas de los participantes. Ujú. Gabriela Laos nos pregunta, respecto a las sociedades legales mineras y sociedades contractuales mineras, ¿qué clasificación tienen dentro de la Ley General de Sociedades? A ver, las sociedades mineras generalmente se constituyen, si son transnacionales, suelen ser unas sociedades anónimas abiertas, pero realmente no existe una, debe estar dentro de su ley. Por ejemplo, te puedo decir que en la ley de bancos siempre se exige que el banco se constituya como bajo el ropaje de una sociedad anónima. Entiendo yo que la ley minera debe haber establecido también el tipo especial de sociedad. Generalmente son sociedades anónimas. Pero no impide, perdón, no impide que la explotación minera también pueda ser constituida por una EIRL, porque lo puede hacer un solo titular, porque estamos hablando de una exploración, de una explotación en menor grado, porque también hay los pequeños mineros, que son formales, no hablo de una minería informal, sino se puede constituir como sociedad o como una empresa individual si es que una sola persona es la que realiza toda esta actividad. A ver, sigo. Luis Felipe Bernales pregunta, actualmente las sociedades colectivas y las sociedades en comandita no son muy usuales en el mercado empresarial. Visto ello, ¿sería conveniente poder excluirlas de la Ley General de Sociedades? Ello teniendo en cuenta las reformas que se vienen ideando a la mencionada ley. Sí, yo estoy acorde contigo. Sin embargo, sé que en la actualidad colectivas existían dos, de las cuales una sigue operando y me parece, si mi memoria no se equivoca, en la región de Arequipa. Las sociedades en comanditas encuentro también un par y en la medida que la norma, que espero que ustedes pronto también se gradúen y forma parte de este proceso de la legislación, se acorde y les dé tiempo a una adecuación, me parece que sí, porque realmente, ¿cuál es la idea de constituir una empresa? ¿Cuál es la idea de constituir una sociedad? Háblese como una empresa colectiva, una empresa social. Es el poder limitar la responsabilidad, porque si bien uno quiere arriesgar, no quiere arriesgar todo porque se imaginan precisamente uno crea esta persona jurídica distinta a uno mismo para hacer esta separación patrimonial, para que si bien arriesgan, arriesguen esta porción que ha sido transferida a esta persona jurídica, pero sin poner en riesgo su patrimonio personal. Yo concuerdo y estaría apoyando esa postura en la medida que les demos un tiempo para aquellas que se hayan concebido con esas figuras se adecúen a la nueva ley, como nos tuvimos que adecuar en el año 2000. Y nos dieron casi 2 años porque vieron que no era muy fácil adecuarse en 12 meses. Nos tuvieron que prorrogar hasta que todas tuvimos que adecuarnos a la nueva Ley General de Sociedades y aquellas que no pudieron hacerlo se resolvieron de pleno derecho. Sí, doctora. A ver, seguimos con las preguntas. Preguntan, ¿cuál es su opinión respecto a la sociedad unipersonal versus la EIRL? Ambos tienen a una sola persona. Se refiere a la empresa unipersonal. La empresa Sí. unipersonal, porque no hay sociedad unipersonal, no tenemos, en el Perú no existe la sociedad de uno, cosa que sí me parece en Colombia ya se permite que se crean con dos y que viva con uno, pero nosotros siempre cuando hablamos de sociedad es más de uno. Entiendo yo que la pregunta va entre la persona natural con negocio y la EIRL. ¿Cuál es la diferencia? La persona natural con negocio no hay esta separación del patrimonio. Va a arriesgar todo su patrimonio en la actividad mercantil. Sin embargo, ¿por qué se constituye? Porque es menos costosa. Simplemente una inscripción ante SUNAT, sacan un RUC y pueden operar formalmente. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que todo se formalice. Ya cuando este negocio unipersonal, cuando esta empresa unipersonal o persona natural con negocio, vemos que tiene muchas entradas, vemos que ya puede hacer esta separación, aconsejaría, si no tiene socios, que constituyan una EIRL para hacer esta separación de patrimonios y que proteja su patrimonio personal y solamente el porcentaje que él considere. Yo siempre hablo de un riesgo, porque nadie sabe lo que puede pasar en un futuro. Nadie, por ejemplo, contó que íbamos a tener
3 meses y medio de una pandemia donde no íbamos a poder colocar nuestra producción. Si ustedes se han dado cuenta, mucha gente ha tenido que rematar productos, frutas, verduras, porque la producción estaba y no la han podido sacar al mercado, no han podido, por ejemplo, exportar. Por eso nos hemos visto, digamos, dentro de esta crisis, la fortuna de contar con unas frutas y unas verduras tan bellas, tan ricas, tan atractivas, porque eran de exportación, pero al no poder salir han tenido que ubicarlas en el mercado nacional. Y eso que, ¿por qué nos ha favorecido? En que los precios en algunos casos bajen, porque la producción, la oferta ha sido mayor. Pero nadie cuenta con eso. Y por lo tanto, no aconsejo arriesgar el 100% de su patrimonio. En la medida que pueda, luego de haber entrado en esta actividad mercantil, constituyan una empresa haciendo una separación y protegiendo su patrimonio personal del patrimonio de la empresa. Doctora, Marta García pregunta, si quiero formar un grupo de estudios solo virtual de 3 personas, ¿a qué tipo de sociedad me inscribo en SUNAT? Perdona, no escuché bien la pregunta, discúlpame. Sí, a ver, Marta García pregunta, si quiero formar un grupo de estudios solo virtual de 3 personas, ¿a qué tipo de sociedad me inscribo en SUNAT? Bueno, pero ¿qué tipo de servicio quieren hacer? Por ejemplo, si es un servicio de asesoría, podrían hacer como la unión de voluntades está enmarcada una profesión, yo diría una sociedad civil con límite de responsabilidad. Pero si ustedes tienen a efectos de querer invertir y de pronto no solamente asesorar, sino también, digamos, dar clases, participar en diferentes actividades dentro de su profesión, pueden hacer una sociedad anónima cerrada de 3 socios donde invierten un capital, lo mínimo podría ser 500 soles. Ahora, no hay un mínimo, en la ley general no establece un mínimo, pero indirectamente nos lo coloca quienes, porque como tienen que abrir una cuenta bancaria, existe un mínimo para la apertura, y la apertura actualmente son 500 soles. Entonces, si tienen ese capital, lo pueden hacer a nivel de una sociedad anónima cerrada o, como repito, como una sociedad civil. O de lo contrario, pueden inscribirse como una persona natural con negocio y ver cómo desarrolla. Pero si ya son 3, yo les aconsejaría hacer una sociedad anónima cerrada o una sociedad civil. Doctora, y por último, preguntan, ¿qué función tienen los centros de desarrollo empresarial actualmente? Miren, los centros de desarrollo empresarial son aquellos que brindan asesoría, brindan la experiencia y brindan y quizás el apoyo que puede tener un emprendedor acerca de qué es lo que puede pasar en un futuro. Precisamente uno se basa en la estadística que se rompe con cualquier evento inesperado que se categoriza como algo de fuerza mayor, porque es algo imprevisible y que nosotros no lo hemos podido prever ni calcular. Sin embargo, los centros empresariales nos permiten, primero, nos representan. Uno está integrado, forma parte. Y segundo, nos sirve de apoyo, nos sirve de base y nos sirve para orientarnos y ubicarnos, ¿no? Porque uno puede tener una buena idea, puede tener muy buena intención, pero no sabemos cómo se comporta el mercado. De pronto, el querer abarcar mucha actividad, lo que va a hacer es debilitarnos y no tener una posición en el mercado. Yo diría, aconséjense bien, déjense aconsejar, escuchen, lean las estadísticas, pero la estadística tampoco no es determinante. Es simplemente una base porque nadie tiene ni el futuro ni el presente fijo o comprado, como se dice, porque somos producto no solamente de nuestro actuar, sino también cómo se comporta la sociedad. Por lo tanto, es importantísimo establecer un listado entre lo positivo y lo negativo. Y siempre hablemos de márgenes muy estrictos. Si bien siempre digo que hay que sacar hasta de lo negativo lo positivo, pero en términos de números
no hay que ser muy flexible, sino tenemos que exigirnos al máximo para que con poco hagamos mucho. Doctora, le agradecemos nuevamente su participación, asimismo a los participantes por su tiempo y damos por concluido el primer día del taller. Los invitamos el día de mañana al segundo día de taller. Contaremos con la participación del doctor César Guzmán Halberstam con el tema de los contratos asociativos y luego con la participación de la doctora Rosana Taquía con el tema empresa individual de responsabilidad limitada. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, encantada, y cualquier duda me pueden escribir como siempre al correo institucional de la universidad, y encantada y feliz nuevamente de haber podido tener esta oportunidad de dirigirme al público valioso, a mis queridos alumnos y personas emprendedoras que quieran constituir una empresa. Gracias. Gracias, doctora.